Tomemos la palabra de Dios ahí en el libro de los Jueces. Bendito el nombre del Señor. Jueces, el capítulo 1. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. El libro de los Jueces nos habla de 12 líderes que fueron los que dirigieron la nación entre el final de la vida de Josué, o del ministerio de Josué, y el comienzo de la monarquía, entre Josué y Samuel. Y Jueces, capítulo 1, vamos a leer ahí. Nos habla de la conquista de la tierra, cuando ellos tuvieron que tomar la tierra que el Señor les había dado. Jueces, el capítulo 1. Ellos tuvieron que conquistar la tierra, el terreno que el Señor les había dado. Cada tribu conquistaba la parte que le correspondía. Dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Dios, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Lean el verso 2. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió y oiga bien, esta es parte del comienzo del mensaje. Y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Versículo 7. Léalo conmigo. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Pueden tomar asiento. Amén. Bendito el nombre del Señor. Recuerda el versículo de la lectura de la hermana: el que cometiere injusticia, el que cometiere maldad, recibirá la injusticia que cometiere. Aquí tenemos la historia, y vamos a hablar de cómo Dios, al final, hermano, Dios hace justicia. Podemos ser víctimas de injusticia, de malos tratos. Podemos ser víctimas de muchísimas cosas que prevalecen y predominan aquí en la faz de la tierra. Podemos ser víctimas de cualquier maldad humana, pero lo cierto es que tarde o temprano Dios se va a levantar y va a hacer justicia. Amén. Aquí tenemos la historia, y lo primero que quiero hablar es que Dios hace justicia contra la injusticia y la crueldad de líderes y personas que se creen dioses. Amén. Ellos se creen dioses con mayúscula o con minúscula, y que están por encima de Dios. Uno de ellos era este tal Adoni-Bezek, que significa el señor de Bezek. Él se creía un dios. Se llamaba a sí mismo Señor de Bezek, o Dios de Bezek. ¿Qué ocurre? Que dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios empezó a tomar la tierra, que el Señor le dio, este tal Adoni-Bezek, que se creía un dios, huyó. Los dioses verdaderos no huyen. El Dios al cual yo le sirvo nunca huye, siempre permanece en su trono. Siempre usted va a ver a esos que se creían dioses, llámese Gaddafi, llámese Chávez, siempre al final van a tratar de huir de algo, pero no pueden huir de la muerte ni de la justicia de Dios. Dice que este hombre, cuando vio lo que le venía, huyó. ¿Cuántas personas escapan por un tiempo del juicio de Dios, pero tarde o temprano Dios y su justicia los alcanza? Amén.
Dice que él huyó. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Pero le siguieron y le prendieron. Y dice, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. La palabra pulgar viene del latín poles. El pulgar es el dedo más importante que nosotros tenemos. Sin el pulgar no tenemos fuerza. No podríamos agarrar ni hacer la pinza. El 40% de nuestra mano depende de este dedo. Por eso es el primero, el pulgar. Y este tal Adoni-Bezek era tan cruel que cuando él vencía a un enemigo, le mandaba cortar el pulgar. Mire la maldad. Pero no solo le cortaba el pulgar de la mano, le mandaba cortar el del pie, el que llamamos el dedo gordo del pie. Y sabe que con ese pulgar es que nosotros nos impulsamos para la locomoción y para caminar. Amén. El equilibrio. Entonces, al cortarle el pulgar del pie y de la mano, los dejaba, me imagino cómo llegaban a la mesa, casi sin poder caminar, y él riéndose a carcajada. Imagínese usted y haga la prueba de usted pretender coger un tenedor sin el pulgar. Y así los humillaba y los ponía a comer a su mesa. Pero Dios lo vio. Y Dios lo estaba viendo. Hasta que le llegó su hora, cuando Dios envió a sus hijos y tomaron aquel territorio. El tal Adoni-Bezek huyó, pero repito, nadie puede huir de la justicia de Dios. Lo que el hombre sembrare, lo mismo cosechará. Y el que cometiera injusticia, recibirá la injusticia que cometió. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces llegó la hora. Cuando yo leí este pasaje hace años, me llamó la atención esta historia. ¿Por qué a él le cortaron el pulgar? Porque él le había cortado el pulgar a los demás. Y ahora Dios le dio a probar de su propia medicina, de su propio jarabe. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Que Dios nos ayude a nosotros y nos enseñe a ser justos. Si yo no quiero que alguien hable mal de mí, yo no debo hablar mal de los demás. Si yo quiero que me traten con respeto, yo debo respetar. Si yo quiero que me reconozcan, yo debo reconocer, porque así cumplo la ley de Cristo. Porque lo que el hombre sembrare, lo mismo cosechará. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces, ¿cuánta injusticia cometió este rey? A 70 reyes les cortó los pulgares. Y multiplique usted 2 por 70. Y eso le da 140 pulgares que él tenía guardado. Pero le llegó la hora en que Dios le dijo: ahora al que se le van a cortar los pulgares es a ti, porque has sido injusto. Amén. Y le cortaron los pulgares. Hermano, que nuestros pulgares puedan permanecer en pie delante de Dios, y que la justicia de Dios no tenga que mandar a cortarnos lo que un día le cortamos a los demás. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? Levante ese pulgar y denle gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando hay injusticia, cuando hay maldad, nosotros como que queremos reaccionar, como que queremos tomar las riendas del asunto. Pero Dios nos dice: tranquilo, yo soy la justicia. Yo soy el que doy el pago, yo soy el que respondo, yo soy el que actúo. Y uno le cometen a uno injusticia en el trabajo y uno como que quiere reaccionar, pero ahí está Dios para decirle: tranquilo, que yo soy el que peleo por ti, el que te defiendo. Amén. Entonces hay varias clases de injusticia. La injusticia de líderes crueles, malvados, que le recortan a los demás, pero no se recortan a ellos. Hay otro tipo de injusticia, y es, número 2, la injusticia que recibimos de parte de aquellos a los cuales les hemos hecho el bien. Repito, injusticia que recibimos de parte de personas a los que les hemos hecho el bien. ¿Qué le recuerda a usted eso? ¿No le recuerda todo el bien que le hizo David a Saúl? ¿No le recuerda a usted cuando Saúl estaba atormentado por los demonios, que David le tocaba el arpa y oraba y Dios le daba paz?
¿No le recuerda a usted cuando Saúl no se podía enfrentar al gigante y David vino y peleó esa batalla? ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Ahora, ¿qué pasó? Que a lo largo de los años, ¿quién fue el peor enemigo de David? Saúl. Dice que lo perseguía día y noche. Amén. Y quería quitarle la vida. Pero repito, nadie puede acabar con nosotros hasta que Dios no lo decida. Pueden perseguirnos y hasta decir lo que les dé la gana, pero Dios es el que tiene la última palabra. Ahora, cuando uno aprende a esperar en la justicia de Dios, uno no se toma la justicia por su propia mano. Uno sabe que Dios hace justicia. Y vamos a ir aquí a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 24. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Primera de Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, lea el versículo 1. Le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Oiga bien, miren la obsesión que tenía Saúl contra David. Donde quiera que se enteraba que estaba David, allí iba a perseguirlo, a acabarlo. Pero aún David estando en el desierto, Dios estaba con David. Porque el asunto no es donde usted esté, es la clase de Dios que usted tiene. Amén. Usted puede estar en el peor ambiente, pero ahí Dios lo va a guardar. Amén. Usted puede tener el peor enemigo, pero Dios lo va a proteger. ¿Sabe cuántos hombres tenía David? 400. Y recuerde que yo le dije a usted que ya David tenía tanto miedo que se había fingido loco. Había dejado correr saliva por su barba. Yo imagino que le preguntaban: ¿cómo te llamas, David? Y decía: tal vez me llamo Tutankamón. Y decía: que está loco de verdad. ¿Y cuántos años tienen? 1000. No, pero ¿para qué me trajeron a este loco? Se tuvo que hacer el loco. Amén. Y dejar correr saliva por la barba para que no lo mataran. Y cuando el rey filisteo no lo mató, ahora lo quería matar Saúl. Amén. Pero mire, mi hermano, cuanto más el enemigo maquina para acabar con nosotros, más nos fortalece la mano de Dios. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Más nos lleva Dios de gloria en gloria. Más nuestras manos son adiestradas para quebrar el arco de bronce. Más Dios nos lleva a alturas espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Ahora Saúl va a perseguir a David, pero ya David conocía ese territorio. David podía decirle a Saúl: mira, tú vienes al desierto, pero papá Dios me tiene hace años en el desierto. Yo soy un guerrero del desierto. Yo sé lo que es llorar en el desierto. Yo sé lo que es vivir aquí. Y te estás metiendo en problemas porque el Dios al que yo le sirvo me ha pastoreado y sostenido en este desierto. Cuando le damos a Dios la gloria, cuando Dios te lleva al desierto, no hay enemigo que te pueda vencer en ese desierto. ¿Cuántos pueden bendecir al Rey de Gloria? A su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Saúl no estaba en el desierto, pero David sí. Y Dios lo había entrenado para sobrevivir en el desierto. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas que no están en el desierto, que no están acostumbradas a sufrir, cometen errores que nunca comete uno que sabe lo que es un desierto, porque en el desierto no se puede uno descuidar. Pero como Saúl estaba mal, cuando llegó al desierto, verso 3, dice que llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, y entró Saúl en ella para cubrir sus pies, o sea, para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Eran cuevas tan grandes que él no se daba cuenta que el enemigo estaba ahí en la oscuridad. Y él se metió en la cueva.
Y miren lo que es uno esperar en la justicia de Dios, hermano. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David. Tú sabes lo que es tener a una persona que te ha perseguido toda la vida, o lleva años, y de repente estás en la cueva, y él entró a hacer sus necesidades, pero como andaba mal, se echó una siestecita allí donde hizo sus cosas, y se quedó dormido ahí al lado de lo que hizo. Y se acerca a David con el cuchillo, y están los hombres, y dice: es Dios el que te lo ha entregado en la mano. Uno tiene que tener cuidado de que todo lo que le digan a uno que es de Dios, no es de Dios. El que conoce a Dios sabe cuando es Dios el que le presenta una oportunidad. Entonces le decían: este Dios, en tierra del puñal. ¿Y sabe qué hace David? Que lo podía haber matado. David era un guerrero. David podía matar a un león o a un oso. David llegó y le cortó la orilla del manto, ahí donde estaba dormido. Y Saúl ni se enteró, porque el vago, el descuidado, el enemigo lo va haciendo pedazos y no se da ni cuenta. Amén. Se despierta Saúl, sale de la cueva, le dice a sus soldados: ya hice lo que iba a hacer. Y él viene tan contento, pero no sabe que hay una parte de su anatomía que está en el aire. Y que hay una parte que se le está viendo. Y él dice: ¿pero de qué me mira? Dice: pero rey Saúl, usted está mirando cierta parte de su cuerpo. No. ¿Qué parte? Mírese bien. Y cuando él se mira, ¡ah! Y allá está David en una montaña diciéndole: Saúl, yo fui el que te corté esa partecita, y te pude haber hecho más daño, pero yo espero en la justicia de Dios. Miren lo que le dijo a David en el versículo 12. Es que aquí es donde uno demuestra realmente si uno conoce a Dios y uno espera en su justicia. Cuando uno puede tomar venganza, pero uno dice: no, Dios sea el que les dé el pago a los malvados. Amén. Primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice que David le dijo: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira, la orilla del manto está en mis manos, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y mire bien lo que leyó la hermana, y el tema es Dios el que nos hace justicia. Mire lo que le dice David: juzgue Jehová. Léanlo todo. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Hermano, los que oyeron hablar a David de esa manera dijeron: Dios está con ese hombre, porque nadie puede agarrar a su enemigo y tenerlo a tiro y dejarlo escapar. Hasta el propio Saúl, cuando se miró, se dio cuenta. Yo creo que Saúl esa noche tenía esta pesadilla, porque él se daba cuenta de que ese trozo del manto que se le estaba cayendo era la presencia de Dios que se estaba ya apartando de su vida. ¿Cuánto puede bendecir al Señor? Que Dios nos guarde a nosotros de que nos vayamos cayendo a pedazos. Que Dios nos ayude a esperar en Él, a ser humildes, a confiar en Él,
Y que si algo hay, sea Dios el que haga justicia. Amén. Primera de Samuel, capítulo 26. Otra vez, porque Saúl, cuando oyó esto, empezó a llorar y dijo: ay, hijo mío David, más justo eres que yo. Y lloró. Pero al rato otra vez volvía a las andadas, porque los Saúles no se arrepienten, vuelven a lo mismo. Lloran, pero no sueltan la lanza. Se le están acabando los amenes. Están poco a menos. A su nombre. Estos mensajes, esto es para tragar lo gordo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Los Saúles lloran. Pero cuidado, mírale la mano. Hijo mío. Y con el puñal ahí en la otra mano. Y llega el capítulo 26. Poder en el nombre de Jesucristo. Y dice que capítulo 26, verso 1, vinieron los cifeos. Todos esos feos eran enemigos de David. Jebuseos, cifeos, ferefeos. Aquí están los cifeos. Amén. Y le dicen a Saúl: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, en el oriente del desierto? Estos son los cifeos, los que maquinan contra nosotros y se unen a nuestros enemigos. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Le vuelvo a repetir: cuando tú has sufrido en la vida, hermano, cuando tú, hermana, has estado en el desierto, cuando tú sabes lo que es moverte en situaciones difíciles, el enemigo está haciendo planes contra ti, pero tú lo entiendes porque tú sabes lo que es vivir en el desierto. Y cuando otra persona que no ha sufrido lo que tú has sufrido, que no ha llorado, se mete contigo, se está metiendo con un superviviente del desierto, que sabe cómo Dios lo va a sacar de ahí, que sabe cómo moverse en situaciones difíciles dependiendo de la justicia de Dios. Entonces, cuando Saúl entraba allí, él no se sabía mover ahí como David. Amén. Porque Dios había entrenado a David en el desierto para luego llevarlo al palacio. Cuando Dios te va a promover, Él te permite situaciones difíciles, y cuando eso termine, créelo en esta hora, Dios te va a levantar y va a poner tu cabeza sobre tus enemigos. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Hermanos, vamos a avanzar para no dejar el mensaje a medias. Y mire que cuando Él está ahí, dice que, verso 5, léanlo conmigo: y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Salvi, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl al campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche, y el ejército, he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra, y a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces le dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Este Abisai era tan fuerte, hermano, que como él vio que David no se atrevió, dijo: no, ahora yo me voy a encargar, déjame que lo enclave en tierra. Pero ¿sabe qué responde David? Como responden los que esperan en la justicia de Dios. Alabado el nombre del Señor. Verso 9: y David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y mire lo que dijo David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere,
o su día no llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Ya había perdido un trozo del manto, ahora pierde la lanza, ahora pierde el agua, ahora lo va perdiendo todo. Amén. Pero David dice: no, tranquilo, que será Dios el que va a hacer justicia. Hermano y hermana, no sé la batalla que tiene, pero recuerda que Dios pelea por ti. Cuando le damos a Dios la gloria, y que cualquiera que sea lo que el diablo te haya, mira, hasta el diablo Dios te hace justicia. Porque si el diablo quiere hacerte daño, Dios se va a levantar por ti, como hizo con Job, y le va a decir: no lo vas a matar, no lo vas a acabar, porque este es mi siervo, este es mi sierva, y no le vas a poner la mano en el pie en el cuello, porque yo lo he amado con amor eterno. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Hermano, no crea, aleluya, le pueden hacer hechicería a sus enemigos, pueden tratar de acabarlo y reunirse, pero hasta que Dios no diga la palabra, eres inmortal. Cuando le damos a Dios la gloria, no hay cáncer que te pueda matar, no hay enfermedad que te pueda destruir, no hay coronavirus que te pueda matar. ¿Por qué? Porque Dios es el que te hace justicia. Cuando le damos a Dios la gloria, y si Dios ve que le ama y que le eres fiel, Él va a levantar banderas sobre ti. Cuando le damos a Dios la gloria, y nada ni nadie te va a poder destruir. Amén. Mira, a veces Dios te hace justicia hasta de familias tuyas que se levantan contra ti. Porque los enemigos del hombre, ¿qué dice la palabra? Serán los de su casa. Hermano, a uno le duele que alguien de fuera le haga daño y lo golpee o diga cosas de uno o lo maltrate, pero cuando es alguien cercano, hermano, eso es terrible. Y yo creo que usted se está recordando de David. Cuánta injusticia hicieron los hermanos de David y de José. Cuánta injusticia cometieron los hermanos de José contra él. Lo desnudaron, lo arrojaron a un pozo, se fueron a comer como si nada, lo vendieron y siguieron tan normales 20 años. Pero un día Dios le hizo justicia a David. Hermano, aunque pasen 20 años, aunque pasen los años que tengan que pasar, Dios nos hace justicia. Por eso dice la palabra: no os venguéis a vosotros mismos, sino dan lugar a la ira del Señor. Amén. Eso está en Hebreos. Hebreos capítulo 10. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Hebreos. Hermano Juan, sí, léeme Hebreos capítulo 10, versículo 30. Y nuestra hermana Elina me lee Deuteronomio 32, 35. Hermana Melina, Deuteronomio 32, 35. Hebreos 10, 30. Y el hermano Diego va a leer Romanos 2, 6. Amén. Donde nos enseña la palabra a esperar en la justicia de Dios. Sea emocional, sea cuando el enemigo se levanta contra nosotros, un familiar, lo que sea, nosotros tenemos que esperar en que Dios es nuestra justicia y que Dios toma la causa del afligido y lo defiende. Hebreos capítulo 10. Pues conocemos lo que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Oiga bien, amén. El pasaje que le di, hermana Melina, Deuteronomio 32, 35. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de nosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar. Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución.
Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Ahí dice la palabra: mía es la venganza y la retribución, o sea, el pago. Amén. Deuteronomio 32, 35. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque de la vida. Mía es la venganza y la retribución a su tiempo. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Amén. Dice: a su tiempo su pie resbalará. Mía es la venganza y la retribución. Y Romanos capítulo 2, versículo 6. Amén. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Entonces, Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Somos víctimas de muchas injusticias económicas, emocionales. ¿Cuántas personas usted conoce? Mujeres que han sido golpeadas. En estos días estábamos allí y llegó una mujer que acababa de ser brutalmente golpeada, maltratada, y tal vez llevaba años. Hubo que ir la policía y al hospital. Probablemente nadie la haya defendido, pero Dios hace justicia. Amén. ¿Cuántos niños usted ha oído que ahora de grande cuentan lo que sufrieron de niños? Fueron maltratados, fueron violados, abusados. De hecho, ese tipo de malos tratos deja unas secuelas psicológicas. Yo ahora les hablé de que David un momento que se fingió loco, pero hay personas que pueden llegar a sufrir tanto que se pueden volver locos. Del dolor, del sufrimiento, pierden la mente, empiezan a hablar solos por una injusticia que recibieron. Amén. Y usted conoce niños que han sido golpeados, maltratados, pisoteados, y que eso les dejó secuela, pero Dios hace justicia. Amén. Cuando crecen, personas que su conducta ha sido modificada por toda la injusticia que han recibido de la vida, del mundo, pero Dios se encarga de hacerle justicia. Personas que sufren malos tratos en trabajo, o personas que hacen algo en su trabajo y en vez de promoverlos, los degradan, hermano. Cuanto mejor eres como trabajador, más hacia abajo te llevan y no reconocen lo que hacen, y se levanta alguien para opacarte. Esto me está recordando a mí lo que hizo Mardoqueo cuando estaba ahí en su trabajo, que era portero. Hizo algo en favor del rey, pero no se lo reconocieron. Yo me imagino lo triste que se quedó Mardoqueo por esa injusticia, pero eso estaba anotado en las crónicas del libro del rey. Amén. Y llegó su día que no solo no se lo reconocieron, sino que el cabecilla, el jefe de la manada, Amán, amén, levantó un grupito, hermano. Hay que tenerle miedo a esos grupitos, hermano. Gente que crea una mala atmósfera en los trabajos, en lugares contra nosotros, y nosotros vamos como señalados. Ajá, pero no se preocupe, porque Dios también se encarga del grupito. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y cuando llegó la hora, y Amán le preparó hasta la horca a Mardoqueo, y Mardoqueo, yo me imagino el miedo, el temor que tenía, y decía: pero Dios mío, mira lo que hice, qué injusticia. Pero yo creo que Dios le dijo: yo te voy a hacer justicia, Mardoqueo. Y tarde o temprano Dios le hizo justicia. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Así que si tú haces algo, no te lo valoran, tranquilo, déjalo en las manos de Dios, que Dios se va a encargar de hacerte justicia. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde? ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? A su nombre, a su gloria. Usted no ha leído en la palabra la injusticia que cometió Acab contra Nabot, que le quitó su tierra, le quitó la viña. Hay personas que me han dicho: yo no creo en Dios porque ¿por qué hay tantos pobres menesterosos que son despojados, que son pisoteados y no pasa nada?
llegó el día cuando Dios se levantó e hizo justicia por la sangre inocente de Nabot de Jezreel que se había levantado. Así que cada persona en el campo en que se mueva le va a rendir cuentas a Dios. Amén. Y Dios le va a pedir cuentas por la forma como ejerció el privilegio que el Señor le dio. Así que, hermanos, si algo nos está ocurriendo, vamos a dejarlo en las manos de Dios, que Dios nos va a hacer justicia. Entonces, lo que Dios quiere es que no vivamos amargados, porque uno tiene que tener cuidado. Uno puede llegar a estar siendo víctima de una injusticia y eso puede condicionar la vida de uno. Y uno se vuelve amargado. Y uno se vuelve una persona, hermano, que en algunos casos no duerme bien. Como que no ve la salida. Pero uno tiene que llegar a entender que Dios es el que hace justicia a la gravedad. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? A su nombre. A su gloria. Amén. Entonces, nosotros vemos a lo largo de la palabra cómo Dios hizo justicia ante personas que actuaron con maldad. Yo siempre creo que cuando Dios nos va a promover, cuando Dios nos va a bendecir, el enemigo siempre va a tratar de interponerse. Usted ha leído el libro de Daniel, Daniel capítulo 6. Quiero que vaya conmigo allí a Daniel, el capítulo 6. Sea bendecido el nombre del Señor. Daniel capítulo 6, cuando ya lo tenga, dele gloria a Dios. El verso 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Era un reino que tenía 120 provincias. Daniel 6. Y sobre ellos 3 gobernadores. Oiga bien, mire ese versículo. Dice: sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Cuando el enemigo se levanta con injusticia contra ti, grábatelo, cuando Dios te va a promover. Usted lo está leyendo, que dice que iban a promover a Daniel. Porque el enemigo siempre quiere que tú estés en la parte de abajo, que tú estés arrastrado. Entonces llega un momento que dice: como tú has sido fiel, te voy a bendecir, te voy a promover. Y cuando Dios te va a promover, el enemigo mueve sus instrumentos. Amén. ¿Y cómo los mueve? A través de la envidia, a través de los celos, porque no quieren que Dios te promueva. Amén. Entonces maquinan para detenerte. ¿Y cuál fue la maquinación? Analizaron la conducta de Daniel y lo acusaron. Mira, no importa cuántas acusaciones puedan lanzar contra ti, o que digan de ti lo que la gente le dé la gana. El peligro es cuando tú empiezas a dejarte influenciar por lo que digan de ti. Pero si tú no te dejas influenciar, porque tú sabes que Dios te conoce, tú sabes que Dios sabe quién eres tú, y tú sabes quién es Dios cuando le damos a Dios la gloria. Entonces, si la gente, hermano, ¿qué dijo el Señor? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían con los falsos profetas. Pero gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque grande, gozaos, porque grande es vuestro. Mira, cuando el enemigo se levanta de esa manera, es que Dios tiene un galardón para ti, es que Dios te va a promover, es que Dios va a levantar tu cabeza, es que Dios va a hacer cosas grandes, es que Dios te va a usar en milagros, en sanidades, en prodigios. Y el diablo dice: no, hay que tirarle la silla hacia abajo, pero que el Señor lo reprenda, pues cuando Dios va a poner tu silla hacia arriba, no hay diablo que te la va a echar hacia abajo. Alaba a Jehová en esta hora, a su nombre sea la gloria. Y Él quiere
quiere empujar hacia abajo, pero Dios te lleva hacia arriba. Oye, tengo una palabra de Dios para ti en esta tarde. Siempre que el diablo quiera llevarte hacia abajo, Dios te va a llevar más arriba todavía. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? A su nombre sea la gloria. Porque cuando lo tiraron abajo y lo encerraron con los leones, allá fue la gloria de Dios, hermano. Allá se metió Dios con él, amén, y le cerró la boca a los leones. Y cuando Daniel salió de allá abajo, Dios lo había puesto más arriba todavía. Aunque el diablo te haga creer que vas hacia abajo y te diga, no, hoy no tienes nada, vas de más en peor, todo está cerrado, dile, mentiroso, me espera la promoción de mi Padre, me espera lo que Dios tiene preparado para mí, porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para mí. Cuando le damos a Dios la gloria, y lo que Dios tiene para ti, nadie, oye, palabra de Jehová, nadie, diga nadie te lo arrebatará. Alabe a Dios si puede, diga Cristo vive, si le sale del alma lo que Dios tiene para ti. No te lo van a arrebatar. Amén, a su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive, iglesia? Levántese, créale a Dios, reciba la bendición de Dios. Poder en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre el enemigo nos va a estar removiendo la silla. Siempre nos va a estar haciendo como creer, como tener un complejo de inferioridad. Pero no, hermano, llega la hora. Mira, hay una promesa en la palabra. Y ahí voy a terminar con esas dos promesas. Mira, hay una promesa de restitución para ti y para mí. De restitución. Donde Dios dice que si tú le eres fiel, hermano, tú puedes haber sido lo peor, hermana, hasta arrastrarte por lo peor. Pero cuando tú vienes a Cristo, eres una princesa. Dios te viste de ropas de gala. Eres un príncipe. Cuando le damos a Dios la gloria. Y nadie tiene derecho a señalarte en tu pasado. Porque Dios sepultó tu pasado y te dio un nuevo presente. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque dice que te vestí con ropas de gala y con traje de novia y te adorné. Ay, ¿cuánto podemos darle a Dios la gloria? Y nadie tiene que señalarte de tu pasado. Y si tú has sido una persona que ha sufrido injusticia, ¿cuántas personas por una injusticia han tenido que, y usted conoce? Y yo creo que Dios quiere que los matrimonios permanezcan. Dios lo quiere, pero lamentablemente han habido personas que han tenido que pasar por un divorcio, por injusticia. Amén. Y eso deja unas heridas terribles. Pero yo creo en un Dios que restaura. Yo creo en un Dios que sana. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? He conocido y he atendido en el hospital personas que han sido tan maltratadas que ya no creen en nada. Me han dicho llorando, no creo en nada ni en nadie. Una vez había una así, empecé a hablarle de Dios y empezó a llorar. Me decía, quisiera creer lo que tú me dices. Amén. Por la injusticia. Pero repito, aunque haya injusticia humana, aunque haya injusticia a veces social, aunque haya injusticia de parte de personas que uno les ha hecho el bien, aunque haya injusticia de parte de familiares que no han sabido corresponder a lo que hemos hecho, Dios es justo. Y Él nos hace justicia. Y cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te promete, no yo, Dios te promete. Y te dice, yo te restituiré. Oye, recíbelo. Yo te restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Todo lo que el diablo te haya quitado, yo te lo voy a restituir. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuántos pueden bendecir a Dios y recibirlo y creerlo? Te restituiré. Si a Dios te hace una promesa de restauración. Y ya no vas a ser esa persona que no podía descansar, que estaba nervioso, que se comía las uñas, que estaba culpabilizándose de todo. No,
porque ahora el que está en Jesús, nueva creación es, y ya no vive bajo la justicia humana, sino bajo la justicia divina. Dios sea la gloria. Y Él te renueva y te restaura y hace todo nuevo. Le dejo esas dos promesas para terminar. Mire, una está, pónganse de pie. Ustedes han leído la historia, cuando puedan leerse en la Biblia, la historia de un tal Mefiboset. Recuerda que Mefiboset sufrió muchas situaciones. Una persona lo dejó caer y a causa de esa caída toda la vida se arrastró por una persona que lo dejó caer. Después el rey lo trajo y la persona que lo cuidaba le quitó sus bienes y lo calumnió, pero él esperó en la justicia de Dios. Amén. ¿Estás pasando algo? Espera en la justicia de Dios. No te desesperes, te dice el Señor. Y mira, toma estos dos pasajes de parte de Dios en esta tarde. Joel capítulo 2, libro del profeta Joel capítulo 2. Joel está después de Oseas capítulo 2. Llegue a Daniel, le da hacia adelante, tiene a Oseas y ahí tiene a Joel. Joel capítulo 2, versículo del 23 al versículo 27. ¿Ya lo tienen? Digan amén. Léanlo conmigo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará también descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Cuando Dios te da la primera lluvia, te va a dar la segunda y la tercera. Lluvia es señal de bendición. Y dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y oiga bien, promesa de restitución. Y os restituiré. No les estoy oyendo. Los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Estos eran unas especies, hermano, de saltamontes que lo habían destruido todo, pero dice, no, llega la hora que se van a morir esos saltamontes. Amén. Que se van a morir esas orugas. Amén. Llega la hora que se va a morir el revoltón. Y dice, y comeréis hasta saciar. O sea, habla de restauración y de justicia económica. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre sea la gloria. Levante esa mano y créale a Dios, créale al Espíritu Santo, reciba la promesa de Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Aleluya, te damos gloria, Padre amado. Padre, en este momento de crisis a lo largo del mundo, donde las naciones están estremecidas, declaramos palabra de Dios sobre este pueblo, palabra de Dios sobre cada niño, palabra de Dios sobre cada joven, palabra de Dios sobre nosotros, palabra de Jehová sobre tu siervo, palabra de Jehová sobre estas Islas Canarias, sobre Tenerife, sobre España, palabra de Dios sobre Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Que Dios restituirá, que Dios se llevará toda esta plaga, que Dios se encargará de que la langosta, el saltón, el revoltón sean quitados. Palabra de Dios sobre México. Amén. Que Dios se encargará de levantar esa nación, y que Dios restaurará y que Dios bendecirá. Señor, en el nombre de Jesús, recibo la
la palabra de restauración en esta tarde y creo en la justicia de Dios. Señor, descanso en ti, reposo en ti, económicamente, emocionalmente, Padre. Te entrego al adversario, te entrego las maquinaciones del enemigo y te pido, Dios, que este pueblo sea preservado. Anulo toda maldición, anulo todo poder de hechicería, de brujería sobre ellos. Lo quiebro, lo rompo, enfermedad, te quebranto ahora, te deshago ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y mascuche baja que sea. Reprendo toda miseria, toda ruina, todo espíritu de derrota, de desánimo, de muerte, fuera, depresión, desánimo. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas ahora y declaro libre los mentes, los cuerpos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, manto de protección sobre España, sobre América, sobre África, sobre este mundo y sobre tus hijos, tu iglesia que te ama y clama hacia ti, Dios mío. No desampares a tus hijos, Jehová Dios. Alábale, hermano, dale gloria. Oh, gloria, dale gloria.